Bueno, muy buenos días para todos. Y muy feliz comienzo de año. Amén. Feliz año para todos los que están aquí reunidos conmigo y los que nos están viendo por internet también. El Señor los continúe bendiciendo. Es un año que inicia, hoy estamos a 2 de enero, ¿cierto? Estamos iniciando. Dios mío, ¿cómo son los inicios? Los inicios son muy bonitos, ¿no les parece? Cuando se comienza algo, a veces se comienza con esa fuerza, con esa… Chévere, pero a veces como que decaemos, ¿cierto? Bueno, entonces los niños, por favor, para que salgan ahí con David. Los niños solamente, bueno. Listo. Hay algo interesante cuando nosotros hacemos las cosas. Yo me acuerdo hace unos años, incluso estaba aprendiendo a conocer de Dios hasta ahora, y resulta que estando en eso, yo escuchaba a mucha gente que decía, si Dios quiere. ¿Cuántos están acostumbrados a decir si Dios quiere? Si Dios lo permite. Entonces yo le decía, no, sí, Dios quiere. Dios quiere porque no me creó para eso. Porque Dios quiere que yo haga las cosas, ¿sí o no? Y entonces leí un día la carta de Santiago, y Santiago dice que no debemos decir voy a hacer, voy a quitar, voy a poner, sino que primero diga si Dios así lo quiere. Y ahí entendí por qué uno debe decir si Dios quiere. Pero hay algo muy interesante o muy como que a veces nos pasa en todo, y es que cuando tenemos algo importante para nuestra vida, no ponemos a Dios primero. Si hay algo que a mí me gusta, que a mí me fascina, lo hago porque yo quiero. Pero cuando uno le dice vas a ir a la iglesia, ¿qué es lo primero que decimos? Si Dios quiere, ¿cierto? Entonces quiero que abramos nuestra Biblia en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Y vamos a leer el verso 19. Ya lo tenemos ahí en la pantalla. Dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Pero ahí tiene otro pedacito, dice, no cocines a un cabrito en la leche de su madre. ¿Y eso qué tiene que ver con lo anterior? ¿Cierto? Está como raro ese versículo. Dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Hasta ahí debería ser el versículo. Pero dice, no cocines a un cabrito en la leche de su madre. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará no cocines a un cabrito en la leche de su madre? Váyanle pensando a ver. Pero aquí nos está hablando sobre algo que tiene que ver con llevar a Dios lo primero que yo siembre. ¿Cuántos de aquí sembramos? ¿Cuántos de aquí han sembrado? ¿Han sembrado algo alguna vez? ¿Cierto? ¿Cuántos han sembrado en la tierra? ¿Cierto?
saben sembrar en la tierra. Ahora, la Biblia nos enseña que debemos sembrar en todo momento. Y hay gente que ha sembrado dinero, ha sembrado para la obra, ha sembrado en tiempo, en una cosa, en otra. A nosotros muchas veces se nos olvida lo que es verdaderamente sembrar. Ahí está hablando de llevar las primeras cosas. Eso se llama primicias. ¿Eso se llama qué? Primicias, las primicias. Y como dice en lo que acabamos de leer, las primicias son el fruto primero de cualquier cosa. El primer fruto de cualquier cosa. Son los primeros frutos de la cosecha ofrecidos a Dios en acción de gracias por su bondad. Es decir, ustedes hoy están dando unas primicias. El hecho de venir aquí hoy ya están dando unas primicias. ¿Lo sabían? Yo sé que mientras que usted se preparaba para venir a la iglesia, pensaba, ay, pero hoy 2 de enero, domingo, todo el mundo está descansando, ay, como que voy, como que no voy. Pero aquí estás. Y eso significa unas primicias, que duele darlas, que a veces como que uno, ay, pero que si uno las da, Dios va a hacer algo interesante. Entonces, la palabra primicia literalmente, ¿qué significa literalmente la palabra primicia? Significa noticia, hecho que se da a conocer por primera vez. Eso es una primicia, ¿cierto? En las noticias cuando dicen las primicias, tenemos la primicia, y es que pasó esto y esto y esto. O sea, es lo primero, primera persona que habló y dijo. Por eso vuelvo y repito, ustedes son las primicias de este año, son los primeros que vienen a la iglesia, son los primeros que prendieron para ver la predicación por internet. ¿Y sabe qué es lo más importante de esto? Que una primicia puede entenderse como una promesa por venir, una promesa que va a venir mucho mejor. ¿Quién instituye las primicias en la Biblia? Dios instituye las promesas en la Biblia. No es el hombre. No es el hombre el que dice voy a ofrecerle a Dios. Es Dios quien las instituye. Aunque encontramos por allá en la Biblia, en el comienzo, una cosa muy interesante. Vamos a mirar ese video de lo que dicen las primicias. Vamos a ponerle mucha atención, por favor. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín.
asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Amén. ¿De qué vamos a hablar todo este mes? ¿De qué vamos a hablar? De las primicias. Y vamos a comprender un poquito más qué significan las primicias. Hoy solamente estoy haciendo una pequeña introducción de lo que es las primicias, de lo que van a ser y deben ser las primicias. Entonces, por eso les decía, Dios instituyó las primicias, pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, no dice que Dios provocó en el hombre que le diera primicias, sino que se les ocurrió a ellos. Dios no les estaba pidiendo nada, simplemente Caín dijo: yo quiero dar una ofrenda. Abel también dijo: yo quiero dar una ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Dios le gustó o en cierta forma tuvo más simpatía por la ofrenda de Abel que la de Caín? Todo eso lo vamos a estudiar durante este mes. Por eso no me adelanto a más, porque necesito que sigan viniendo y que sigan conectándose para que podamos estudiar muy bien en qué consiste todo eso. Sin embargo, Dios instituye entonces las primicias como un principio que Israel debería practicar, y que durante el desarrollo de la iglesia, cuando comienza la iglesia, los cristianos aplicaron con sus frutos y ganados. Esto, además del diezmo, se daba a la iglesia, guardando el principio de que lo primero de cada cosa pertenece ¿a quién? Pertenece a Dios. Lo primero de cada cosa pertenece a Dios. Cuando algo es llamado primicia o primera cosa o cosa santa o dedicada, Dios lo pide para sí, porque Dios ve lo primero como la representación de lo que continúa, es decir, de lo que va a venir. Por eso hablaba en esto que acabamos de ver, por eso hablaba de Jericó. Jericó fue la primera ciudad conquistada cuando llegaron a la tierra prometida. Entonces, lógicamente, esa primera ciudad iba a ser ¿qué? Consagrada a Dios. Y por eso nada de lo que había ahí podían tomar las personas, porque eso estaba ya consagrado a Dios, anatema. ¿Listo? Entonces, lo que debemos entender es que todo lo que tenemos proviene ¿de quién? Todo lo que tenemos ¿qué? Proviene de Dios. Y el honrarle con lo primero, aún la primera parte de nuestro día, es un privilegio que debemos hacer. Por eso es que es bueno la oración en la mañana, porque le estás ofreciendo a Dios lo primero de tu día.
Por eso también se hace la presentación de los niños aquí en el templo, porque es lo primero que tú estás dando a la vida. Te lo presentas a Dios, le dices, Señor, es tuyo, tú me lo has dado. Encontramos en la Biblia otro pasaje bíblico, además de muchos que hay, como por ejemplo la mamá de Samuel, Ana, cuando entrega a ese hijo allá en el templo. Incluso dice la Biblia que cuando recién lo destetó fue y lo llevó y lo entregó al sacerdote. Entregar, no es fácil. ¿O sí es fácil? No es fácil, no es fácil. Ahora, los que tenemos negocios, los que trabajamos con empresa, de pronto uno dice, listo, Señor, te ofrezco el primer día. Pero si el Señor te dijera, no, ofréceme todo el mes, ¡ay! ¿Cómo se le ocurre, Señor? Son cosas que a veces uno, ¿cierto?, piensa en eso. Quiero que miremos el Salmo 5:3. El Salmo 5, verso 3. Dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. ¿Sí ve lo hermoso que es presentarle a Dios en la mañana la vida de uno? Pero ¿qué es lo primero que te llega a tu mente cuando te despiertas? ¿Qué es lo primero que tú de pronto dices cuando te despiertas? ¿Sí ve? Entonces ahí es donde nosotros, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo esencial para nosotros? ¿Listo? ¿Qué es lo esencial? Cuando damos a Dios lo primero de nuestros recursos, demostramos que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. En nuestra vida, ¿listo? Entendiendo que nuestros recursos le pertenecen a Él y que nosotros somos sus administradores. ¿Sabías eso? Nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores y Jesucristo lo enseñó en su palabra. En el Nuevo Testamento encontramos muchas parábolas donde Jesús habla de que debemos ser buenos administradores. El Señor llamó a uno y le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Se acuerdan de los talentos? Y el que le dio 5, ¿qué hizo con sus talentos? Los multiplicó. El que le dio 2 también los multiplicó. Pero el que le dio 1 dice que lo guardó. Y a veces nosotros somos ese uno que guardamos todo y primero yo y esperamos a que haya y ahí sí siembro, Señor. Espere que tú me ayudes. Cuando yo vea un milagro tuyo, ahí sí miramos. Y muchas veces esperamos que Dios haga las cosas. ¿Sabe en qué momento le decimos a Dios que no me interesa? Que la verdad me preocupo más por mí mismo. Cuando tú dejas de buscar a Dios como algo primero y más bien comienzas a quejarte a Dios. Pero si ve Dios, ¿por qué no? Pero Dios, ¿por qué no hay? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y a veces peleamos con Dios por eso, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa? Dar lo primero a Dios o dar las primicias a Dios, lo primero que hace Dios es que nos ayuda a dominar la ambición. Lo primero que hacen las primicias, cuando nosotros nos acostumbramos a dar lo primero a Dios, no necesariamente tiene que ser dinero. Abraham, ¿qué estaba ofreciendo? Abraham, ¿qué estaba ofreciendo en la Biblia? A su hijo, ¿cierto? Abraham estaba ofreciendo a su hijo. Ana, ¿qué ofreció? Su hijo. No fue dinero, no fue dinero. Entonces, cuando tú ofreces tu tiempo en la mañana a Dios, vas a recibir lo primero, que es que no vas a tener un corazón de ambición, de querer tener todo. ¿Sabían ustedes que nosotros por naturaleza somos así? Y lo vemos en un niño. ¿Quién le enseña a un niño a ser ambicioso? Nadie, él ya nace así.
Y si tú le dices, te regalo esto, y él lo siente como su regalo, y llega otro niño y le quita eso, ¿qué va a hacer el chiquito? Es mío, ¡tum! ¿Sí o no? Eso es mío. Y nosotros por naturaleza creemos que lo que Dios nos dio, que lo que tenemos a nuestro alrededor, eso es mío. Y por eso hoy tenemos la libertad de destruir el mar. Y por eso hoy tenemos la libertad de llenar todo el planeta de basura. Porque lo consideramos mío, eso es mío. Y yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿Ve? Pero hoy la Biblia nos enseña que no es mío, que es de quién. Que Él nos lo da para administrar. Él nos lo da para administrar. Entonces lo primero es cuando nosotros sabemos manejar lo primero a Dios, eso nos va a ayudar ¿a qué? A dominar la ambición. Lo segundo es que nos ayuda a desarrollar un corazón dadivoso. ¿Qué es un corazón dadivoso? ¿Qué es un corazón dadivoso? Un corazón dadivoso es aquel corazón que está dispuesto a dar. Que está dispuesto a dar. Y no solo dinero, vuelvo y repito, porque aquí a veces nos llenamos todo signo pesos. No. Dispuesto a dar mi tiempo para orar por esa otra persona. Dispuesto a ofrecer mi vida para que la otra persona esté bien. Que eso es lo que nosotros enseñamos en el matrimonio. El matrimonio es eso. Yo me casé no para ser feliz, sino para hacer feliz al otro. Porque si te casaste para ser feliz, grave, porque el matrimonio no es para ser feliz. El matrimonio es para hacer feliz al otro. Siempre, ese debe ser el concepto de un matrimonio. ¿Ya? Y cuando yo ofrendo, o cuando más bien yo doy mis primicias, ¿saben para qué es? Para sacarle una sonrisa a Dios. Porque Dios se sintió así con la ofrenda de Abel. Dios sintió, dice, a Dios le agradó. Pero eso lo vamos a estar viendo. Por eso no quiero adelantarme en esas cosas, porque eso lo vamos a estar viendo dentro de 8 días, dentro de 15 días. Vamos todo el mes a estar viendo lo que significa las primicias. ¿Listo? ¿Todavía está funcionando? Sí, escucho bajitico. Lo otro que nos enseñan las primicias, el dar primero a Dios, es que nos enseña a administrar debidamente los recursos de Dios. ¿Por qué? Uy, ahora se subió mucho. ¿Por qué nos enseña a dar, o más bien a administrar debidamente los recursos de Dios? Nosotros tenemos un corazón terco por naturaleza. Y no sé, pero nos fascina, nos encanta, y dígame si no. A veces hasta pienso que tal vez tenemos un corazón masoquista. Nos encanta sufrir. Nos fascina. Y después de sufrir, ¿qué nos encanta más? Quejarnos. Quejarnos. Cuando nosotros tomamos eso de dar lo mejor a Dios, de administrar lo de Dios y de dar a Dios, por ejemplo, en las mañanas, mi oración a Dios todas las mañanas, y acostumbro mi cuerpo, y tal vez tenga que presionarme a mí mismo para hacer eso, comienza a producirse un cambio en mi vida y en mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque así me voy a dar cuenta que lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado, y que tengo que saberlo administrar. Entonces, cuando doy las primicias a Dios, cuando doy lo primero de lo que yo hago a Dios, Dios comienza a producir en mí un corazón de administrador. No sé,
Son cosas que Dios hace. ¿Cómo las hace? No sé. ¿Por qué las hace? No sé. Es la verdad. Pero comienza Dios a enseñarnos a desprendernos de las cosas de tal manera que vamos a administrar lo que es de Él. Y por último, nos abre la puerta. Las primicias nos abren la puerta para recibir más bendición. ¿Por qué? Porque el propósito de la primicia es que la bendición de Dios repose sobre nuestros hogares y nuestras vidas. En lo que acabamos de ver del video ese que estuvimos viendo, dice que se necesita fe para dar las primicias. Y es que si miramos, por ejemplo, Ezequiel 44:30, dice: los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También les darán a los sacerdotes la primera masa para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Entonces, ¿por qué se requiere fe cuando hablamos de las primicias y sobre todo dar primicias a la iglesia? Yo también lo pensé en algún momento así. Yo también lo pensé. ¿Para qué llevar las primicias a la iglesia? Si uno no sabe qué van a hacer con eso. Eso por ahí se lo gastan ellos y después. Eso es lo primero que uno piensa. Porque ese es el pensamiento que le pone el enemigo, pensamiento humano. Entonces, ¿por qué digo que hay que tener fe? ¿Por qué digo que hay que tener fe para dar las primicias? Porque yo las doy y estoy cumpliendo con mi compromiso, con lo que dice la palabra, con lo que la palabra me enseña y con lo que Dios quiere enseñarme a través de el dar. Ya lo que hagan con eso que yo di, se la tendrán que ver con Dios. ¿Sí o no? Mire que a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, sobre todo cuando veo una persona pidiendo todos los días en el mismo sitio y en el mismo lugar, pidiendo limosna. O cuando usted ve a esa persona que está sucia, mal trajeada, que sabe usted que es consumidor de droga y usted le da una moneda de 500. Usted dice: ¿para qué esa moneda de 500? Usted ya lo sabe, ¿sí o no? ¿Para qué es? Y a veces uno entonces piensa: no, pero ¿para qué le doy si lo que voy a hacer es ayudarle a destruir? Entonces más bien démosle una librita de arroz, y va y coge el arroz y va y lo vende, ¿cierto? Coge el arroz y va y lo vende. ¿Y cómo queda uno? ¿Cierto? Pero aquí hay algo muy importante, hay un principio: el ser dadivoso. ¿Qué produce el ser dadivoso? Que se abran las ventanas de los cielos. Entonces, si yo doy de corazón, no es dar por dar, no es que no demos ahí. No sé si ustedes se acuerdan la película o alguna vez vieron la película de Cantinflas, una que se llamaba El Padrecito, no sé si la vieron. Y Cantinflas ahí hace de sacerdote y va a recoger la ofrenda. Entonces pasa donde un señor que es el ricachón del pueblo, y el señor saca un manojo de billetes, ¿sí? A ver cuál daba. Y el sacerdote coge el manojo y lo echa ahí. Al señor le fascina esto y lo echa ahí, ¿sí? Y después pasa donde la viejita, la ancianita, y ella saca una monedita y la echó ahí. Y el sacerdote cogió un billete de los que echó el otro y le dijo: tome las vueltas. En cierta forma, Dios
Dios nos da a nosotros más de lo que nosotros demos, mucho más. Amén. Cuando le dedicamos a Dios nuestras primicias, le estamos reconociendo como la fuente de nuestra provisión. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es el que me da a mí el trabajo, que Él es el que me da a mí desayuno, almuerzo y comida, que Él es el que me bendice. No es el que yo me levante temprano a trabajar, no es el esfuerzo que yo tenga que hacer todos los días, que termina el año y ya no quieres saber más, ya estás así. Porque te has levantado todos los días es a trabajar y trabajar y trabajar. Como decía un político en su tiempo. Cuando yo reconozco que Dios es mi proveedor, lo que yo hago, lo hago con alegría, ¿o no? Porque sé que Él es el que me provee, Él es el que me da lo que yo necesito. No es mi esfuerzo, no es que soy más inteligente que todos, porque muchas veces nosotros decimos es que mi casa, mi carro, es que yo tengo eso por mi esfuerzo, por mi trabajo, y créanme que no es por eso, es porque Dios te ama, es porque Dios te conoce, es porque Dios quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Es solo por eso. Entonces, lo que hagamos con las primicias establece la promesa que vendrá para el resto de lo que emprendamos. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que si yo doy de corazón, doy y le digo al Señor, te prometo, porque es que la Biblia dice que lo que tú prometas debes cumplirlo, y eso lo vamos a ver también durante el mes. No debemos sacar cosas que de nuestra boca que no son, porque a veces decimos, Señor, yo prometo servirte toda la vida. Y después desapareció en acción. Y eso no está bien. Eso no está bien, porque estás al contrario, cerrando la puerta a las bendiciones. Estás cerrándole una puerta a la bendición que Dios te quiere dar. Por eso es importante que tú decidas en tu corazón lo que le quieres dar a Dios. Le digas, Señor, yo te doy esto, que es la primicia, ¿cierto? Lo primero te lo quiero dar a ti. Mi vida, mi oración, mis hijos, mi casa, eso es tuyo, Señor. Utilízalo. Ahora, si tú lo sabes utilizar muy bien, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, en el Nuevo Testamento Jesús enseñó que no solamente se le multiplicó, ¿cierto? Porque a aquel que más dio, que más produjo lo que se le dio, se le multiplicó. Y además, ¿qué? Se le añadió lo del que no estaba haciendo nada. Porque al que más, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué aquellos que dicen, Señor, pero pobrecito yo, como a otros le diste y a mí no me diste nada? Precisamente por eso. Porque en lugar de dar lo mejor, te pusiste fue a quejarte por lo que no tienes. Y nosotros no debemos quejarnos por lo que no tenemos. Al contrario, debemos disfrutar lo que tenemos y darle gracias a Dios por eso que Él nos ha dado. Sea mucho o sea poco. Pero iglesia, aquí hay algo muy importante, y es que en nuestra vida debemos entender que no es
no es el transcurso de nuestra vida el querer tener, sino al contrario, el darle lo mejor a Dios de lo que nos ha dado a nosotros. Cuando hacemos eso, Dios premia. Y ustedes mismos lo van a comprobar, y lo vamos a comprobar todos nosotros el 31 de diciembre de este año, de este 2022. Hoy estamos ¿a qué? A 2 de enero. Hoy estamos a 2 de enero. El 31, los que hoy estamos, lo vamos a comprobar. Cómo Dios va a ser fiel. Así como tú hoy estás siendo fiel, Dios va a ser fiel para ti. Dios va a ser fiel. Y no solo va a dar las peticiones de tu corazón, ojo, no solamente te va a dar lo que tú deseas, sino que te va a dar aún más. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios desea que bendecir a otros a través de ti. ¿Lo sabías o no? Dios desea bendecir a otros a través de ti. Dios desea bendecir a tus hijos a través de ti. Dios desea bendecir a tu cónyuge a través de ti. Dios desea bendecir todo un pueblo o toda una nación a través de ti. Porque imagínese usted qué sería de Colombia si no hubiera ningún colombiano. ¿Existiría Colombia? No. ¿Quiénes componen Colombia? Los colombianos, ¿sí o no? Los seres humanos. Imagínense donde Chocontá, ¿quién compone a Chocontá? Todos los que estamos aquí. Si no estuviéramos ninguno, ¿existiría Chocontá? No, porque los que hacemos eso. Ahora, pregunto, la familia Muñoz, ¿quién la compone? ¿Habría familia Muñoz si no estuvieran ellos ahí? No, así de sencillo. ¿Por qué? Porque necesitamos, Dios sabe que nosotros somos las primicias que Él ha colocado. Él ha colocado unas primicias y somos nosotros. Él ha colocado una primicia para la salvación y es Jesucristo. Él ha colocado en el Espíritu una primicia maravillosa y es el Espíritu Santo. ¿Ve? Han sido primicias maravillosas las que Dios ha dado. Entonces yo los invito a que demos lo mejor de nosotros, nuestras primicias. Y este año vamos a estar todo este mes hablando de primicias, todos los domingos. Pero el 30 de este mes, el 30, vamos a venir bien arregladitos, bien bonitos, bien, ¿listo? Lo vamos a separar en nuestro calendario porque ese día vamos a hacer la fiesta de primicias. Aquí vamos a hacer la fiesta de primicias. Ese día va a ser de alabanza, de adoración, y vamos a pasar a ofrecerle lo mejor a Dios. ¿Listo? Entonces, como vamos a estar hablando todo este mes de primicias, vamos a ponerle mucha atención a lo que dice la palabra de Dios con relación a las primicias. Esto que yo hoy hablé solamente es una introducción. Vamos a estar estudiando muy bien lo que dice la palabra de Dios con relación a las primicias. Y el 30 vas a dar tus primicias de lo que Dios ponga en tu corazón. Vas a dar tus primicias y vas a ver el resultado, vuelvo y repito, al 31 de diciembre. Porque Dios va a honrar, Dios va a honrar esto que tú hoy estás haciendo. Ahora, lo importante es que no solamente nosotros lo sepamos, sino que lo sepan los de afuera, que lo sepan nuestras familias, que lo sepan los otros. La importancia de dar lo primero a Él es muy importante. Cuando tú das lo primero a Él, Dios te honra de tal manera que tú no solamente vas a tener para ti, para los tuyos, sino que vas a poder dar a otros en bendición. Amén. Yo creo que nos coloquemos en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque el año pasado, a pesar de que no fuimos tan administradores o tan buenos administradores como deberíamos ser, Dios aún así nos bendijo.
Dios aún así trajo bendición a nuestra vida y nos hizo pasar un año nuevo. Estamos hoy en año nuevo, 2022. Y Él quiere que nosotros este 2022 no le tengamos miedo. No tengamos miedo de virus ni de nada de eso. No tengamos miedo de cuestiones financieras porque la situación económica mundial está difícil. No tengamos miedo a eso. Dios es lo primero para mi vida. Y sé que así como lo primero en mi vida es Dios, yo sé que mi casa, mi familia, mi vida es lo primero para Él también. Dios me tiene en cuenta muchas cosas y Dios nos tiene en cuenta muchas cosas. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, gracias. Gracias porque tú estás llenando mi vida de tu amor. Gracias porque sé, Señor, que tu presencia en todo momento me está acompañando, así como lo hizo el año pasado, que aunque, Señor, no fui lo más fiel, tú sí fuiste fiel. Y hoy estoy aquí en este lugar, dándote gracias, Señor. Te quiero ofrecer mi vida, dile. ¿Cuántos te quieren ofrecer la vida a Dios? Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ofrecerte mi vida. Yo quiero ofrecerte mi trabajo, yo quiero ofrecerte mis pensamientos, yo quiero ofrecerte lo que soy. Quiero ser alguien en el cual tú puedas utilizar para que ayude a levantar cada día familias en bendición, un país, una ciudad mejor. Señor, tú eres lo primero para mí, Dios. Tú eres lo primero para mí, Señor. Y por eso hoy me entrego a ti, Señor. Dile: hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego todo lo que soy, Dios. Hoy te entrego, Señor, mi casa. Hoy te entrego mi trabajo. Hoy te entrego, Señor, mis pensamientos. Todo es para ti, Señor. Este nuevo año, Señor, es un año en el que, Dios, no solamente quiero recibir de ti, sino al contrario, quiero dar lo mejor de mí para ti, Señor. Porque tú, Señor, eres un Dios de amor que nunca se queda con nada. Al contrario, bendiciones nuevas vienen para nosotros. Gracias, Dios, porque tu bendición está en mi vida. Porque tu amor, Señor, es grande y maravilloso. Y tú proteges mi casa. Y tú proteges mi familia. Y nunca, Señor, nos abandonas ni nos dejarás. Señor, gracias. Gracias porque hoy te conocemos. Gracias porque a través de Jesús, entregado ahí por nosotros, pero que resucitó y nos dio vida y vida en abundancia, hoy podemos estar reunidos, congregados en tu nombre. Gracias, bendito Señor, por tu amor inagotable. Te adoramos y te bendecimos, bendito Dios. Te exaltamos, Señor amado. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre.